Hoy veremos la explicación simplificada de esta nueva teoría sobre la naturaleza del tiempo. La teoría cuántica del tiempo sugiere que éste puede ser tratado como una magnitud cuantizada, compuesta por diminutos paquetes o unidades indivisibles. Hasta el momento, la naturaleza cuantizada del tiempo no ha sido confirmada de manera concluyente y no se ha considerado una teoría bien establecida y que sea ampliamente aceptada en la física actual. La comprensión actual de la física del tiempo se fundamenta principalmente en la teoría de la relatividad de Einstein, que considera el tiempo como una dimensión continua. No obstante, el abordaje cuántico del tiempo sigue siendo un desafío pendiente. La verdadera naturaleza del tiempo es un tema sumamente complejo que ha sido objeto de debate filosófico y científico a lo largo de toda la historia de la humanidad. En la física clásica, el tiempo era considerado una entidad absoluta y uniforme, que fluía independientemente de los objetos y eventos que ocurrían en el universo. Durante la mayor parte de la era de los primitivos relojes mecánicos, el tiempo era concebido como único, absoluto y universal. Desde Newton, la física clásica no presentaba ningún problema con la variable tiempo, y toda la superficie del planeta Tierra podía ser considerada como el mismo marco de referencia del tiempo medido en todos los países, sin importar la distancia al Ecuador o la altura sobre el nivel del mar. En este contexto, todas las leyes de la física clásica se cumplían con exactitud y Newton era el referente indiscutible. Con el advenimiento de la teoría de la relatividad de Einstein, se predijo que el tiempo no es absoluto, sino relativo a la velocidad y la gravedad. Todos los observadores tienen su propio presente local y pueden experimentar variaciones en la percepción del tiempo. A diferencia de lo que ocurre con algunas magnitudes físicas en la mecánica cuántica, el tiempo se considera una dimensión continua y no está cuantizado, lo que significa que no hay una unidad mínima de tiempo. Pero la evolución de nuestro concepto de la naturaleza del tiempo está íntimamente ligado a la precisión de nuestros relojes. Por ejemplo, durante muchas décadas no se podía validar la teoría de la relatividad de Einstein, y estas ideas fueron recibidas con cierta incredulidad y escepticismo. Se consideraban una curiosidad científica indemostrable. En el telegrama donde le informaban a Einstein que había sido galardonado con el Premio Nobel de 1921, la Academia Sueca le aclaraba que no tendrían en cuenta a la relatividad hasta que fuera comprobada, algo que lamentablemente no ocurrió antes del fallecimiento de Albert Einstein en 1955. Recién a partir de 1959, cuando se publicaron los experimentos de la Universidad de Harvard, se fueron comprobando una y otra vez las sencillas fórmulas de la relatividad y hoy nadie duda de la ralentización del tiempo con la velocidad y la gravedad. Pero a medida que nuestra tecnología fue avanzando, se han logrado mediciones mucho más precisas y detalladas de nuestro universo. Estas mediciones han revelado fenómenos y comportamientos que no pueden explicarse completamente mediante las leyes físicas que conocemos hasta ahora. Para explicar estas desviaciones, hemos recurrido a conceptos como la misteriosa materia oscura y la elusiva energía oscura que aún no hemos podido encontrar. Y surgen preguntas interesantes como ¿cuál debería ser la velocidad de rotación de las estrellas en la Vía Láctea para que se cumplan las leyes de Newton-Kepler? ¿Y por qué se produce el crecimiento del corrimiento al rojo de todos los fotones emitidos hasta llegar al mismo fondo del universo visible? Quizás la materia oscura no fuera necesaria y el espacio tampoco se expande en forma acelerada. Quizás no medimos bien el tiempo que usamos en nuestras fórmulas físicas.
En última instancia, la ciencia se beneficia enormemente con la apertura a nuevas ideas. Ser humilde científicamente significa estar dispuesto a ajustar o revisar nuestras ideas en función de la evidencia emergente. Es bien sabido que el tiempo es diferente en distintos lugares del universo, por lo que debemos encontrar la medida del tiempo en el lugar donde se encuentra cada cuerpo luminoso que observamos en el cosmos. Es decir, necesitamos determinar el tiempo en el lugar desde donde se emiten los fotones que nos llegan con corrimiento al rojo. Así surge el interrogante: ¿podemos medir eficazmente el tiempo local en cada lugar del espacio universal? Los relojes atómicos han alcanzado un nivel de precisión increíble en la escala de nanosegundos. Sin embargo, la inmensa escala del universo presenta un desafío logístico para llevar a esos relojes atómicos u otros dispositivos de medición hasta las distancias cósmicas significativas. Medir eficazmente el tiempo local en cada lugar del espacio universal es un objetivo ambicioso y desafiante. Estas limitaciones exponen nuestra comprensión actual del tiempo y nos motivan a seguir explorando los misterios del cosmos en busca de respuestas. Actualmente, hay diferentes enfoques y propuestas dentro de esta área de investigación, y se requiere de más estudio, experimentación y debate para comprender plenamente la verdadera naturaleza del tiempo a nivel cuántico. A continuación, se propone esta nueva teoría que permitiría resolver muchas incongruencias observadas en nuestro mundo real respecto a nuestras reconocidas leyes de la física. Empecemos por el razonamiento inicial fundamental. Volvamos al año 1900, cuando Max Planck propuso una solución a la catástrofe del ultravioleta. La revolución en la física de las cosas muy pequeñas produjo el enorme éxito de la mecánica cuántica, que avanzó en toda clase de conocimientos antiintuitivos que nos permitieron crear la moderna tecnología que nos rodea en nuestra vida cotidiana. Hasta aquel momento, la conocida catástrofe del ultravioleta no podía explicar la energía electromagnética medida con las fórmulas teóricas de la física clásica. Hasta que Max Planck tuvo una idea innovadora. Propuso los famosos cuantos de energía mínima que pueden existir en la naturaleza y que deben ser proporcionales a la frecuencia de cada uno. Entonces, pudo hacer coincidir los resultados experimentales con la suma de esos paquetitos de energía mínima hasta llegar a la energía medida en cada frecuencia. De tal manera que era posible tener el mismo nivel de energía con muchos paquetitos de frecuencia baja F1 con menos paquetitos de frecuencia alta F2. La confirmación de esta teoría se produjo en el año 1905 con la explicación del efecto fotoeléctrico por Albert Einstein. Y esos paquetitos de energía mínima fueron partículas que se llamaron fotones. Y ese mismo año, Einstein también propuso la revolucionaria relatividad especial, es decir, la ralentización del tiempo con la velocidad. Nació entonces la paradoja de los hermanos gemelos, donde uno de ellos viajó hasta la estrella Alpha Centauri de ida y vuelta a una velocidad cercana a la velocidad de la luz. Al regreso, se compararon los tiempos transcurridos durante el viaje. Entre el momento compartido de la partida, donde los gemelos estaban juntos en el mismo momento y en el mismo lugar, con el momento compartido de la llegada, cuando volvían a estar juntos. A pesar de que los hermanos experimentaron la misma demora del viaje, de acuerdo con la fórmula de la relatividad especial, el tiempo medido por el gemelo viajero en la nave era de solamente 6 meses, mientras que para el gemelo en la Tierra pasaron 120 meses. Y hasta acá llegamos con la famosa paradoja. Lo que aquí se propone es seguir con este ejemplo imitando la solución de Max Planck para la energía.
dividiendo al tiempo en paquetitos proporcionales a la velocidad y sumando menos paquetitos en la nave y más paquetitos en la Tierra, de tal manera de igualar el lapso de tiempo transcurrido entre la nave y la Tierra. Es decir, la demora entre la partida y la llegada debe ser igual para ambos hermanos. Lo que es diferente es la medición del tiempo dentro de la nave y en la Tierra. Como todas las leyes de la física se deben usar con el tiempo medido por nuestros relojes en cada lugar, los gemelos tuvieron una vida normal durante toda la duración del viaje, tanto en la nave como en la Tierra. Sigamos profundizando en este concepto. ¿Cuáles son los principales postulados de la física del tiempo cuántico? Tenemos que definir qué es el tiempo, cómo lo medimos y cómo se divide en paquetitos cuyos tamaños deben estar relacionados con la gravedad y la velocidad. Y debe tener una concepción de la dinámica del universo que, si bien cumple con la relatividad, también debería respetar la existencia universal simultánea. ¿Es correcto afirmar que todo lo que existe debe existir simultáneamente? Actualmente no. En la teoría de la relatividad se demostró que el tiempo es relativo y que los eventos que parecen simultáneos para un observador pueden no serlo para otro. Por lo tanto, la existencia de diferentes entidades o fenómenos no implica necesariamente que coexistan simultáneamente. Pero este concepto actual puede cambiar si los tiempos calculados con esta nueva teoría cumplen estrictamente con todas las leyes de la física ya comprobadas. El punto de partida deben ser las definiciones fundamentales de la naturaleza que nos rodea. Comencemos. El universo se refiere al conjunto de todo lo que existe, incluyendo a toda la materia y la energía. Abarca todas las galaxias, estrellas, planetas, sistemas solares y toda la materia y energía presente en el cosmos. En términos más simples, el universo es todo lo que existe, desde las partículas subatómicas hasta las inmensas estructuras cósmicas. El espacio es el contenedor de todo lo que existe. Es el escenario tridimensional en que ocurren todos los eventos físicos. Es una extensión que proporciona una ubicación y una orientación relativa a los objetos y sucesos en el universo. El espacio físico se caracteriza por su homogeneidad e isotropía, lo que significa que es uniforme y no tiene una dirección o ubicación preferida. Esto implica que las leyes de la física son las mismas en cualquier lugar del espacio y en cualquier dirección. El concepto físico de espacio es la dimensión tridimensional en la que ocurren los fenómenos físicos y se extiende en todas direcciones, influyendo en la forma que los objetos se mueven y en cómo interactúan bajo la influencia de la gravedad y otras fuerzas fundamentales. Vamos a considerar que el volumen del espacio no es continuo y está cuantizado. El largo de Planck, igual a 1,61 por 10 a la menos 35 metros, es una unidad de longitud que se obtiene a partir de las constantes fundamentales de la naturaleza. Este concepto no es algo nuevo. En el contexto de la física cuántica y la teoría de la relatividad, algunos modelos teóricos sugieren que escalas tan pequeñas como la escala de Planck, la estructura del espacio-tiempo podría volverse discreta, es decir, estar formada por unidades discretas o píxeles en forma de esferas que tienen el diámetro del largo de Planck. Esto se conoce como la hipótesis de la espuma cuántica o espacio-tiempo cuántico, que aún no han sido confirmadas experimentalmente, porque la escala de Planck es increíblemente pequeña y está muy por debajo de lo que podemos medir o detectar con la actual tecnología. Pero en el ámbito de la física teórica, es frecuente recurrir a modelos teóricos para entender y explicar fenómenos que no podemos abordar directamente. En definitiva, el espacio sí podría tener una estructura discreta en lugar de ser continuo como actualmente se describe en la física clásica. Nada existe en una posición fija permanente.
Todo lo que hay en el universo tiene la facultad optativa de moverse. Vamos a definir al movimiento como un desplazamiento mínimo de un largo de Planck en cualquier dirección. Pero con esta nueva teoría, en cada instante, en cada lugar específico del universo, esos pequeñísimos desplazamientos se producen todos de forma colectivamente simultánea. ¿Por qué debe ser así? Ya veremos que es una necesidad de la existencia universal simultánea. Por eso es un postulado de esta teoría. Momento es la última posición específica en el espacio de todo lo que existe simultáneamente, justo antes de que se produzca el próximo movimiento. No debe confundirse con la definición de la física clásica, donde el momento de un objeto es lo que se calcula multiplicando su masa por su velocidad. En este caso, estamos hablando de un momento instantáneo, que se define como la posición de cada cosa que existe en un lugar concreto del espacio. Tampoco debe confundirse con el principio de incertidumbre de Heisenberg, que establece que no es posible determinar simultáneamente con precisión tanto la posición como el movimiento de una partícula, lo que significaría que no podemos obtener una imagen precisa de la configuración completa del universo en un momento dado. Este concepto de momento instantáneo, como la posición concreta en el espacio de todo lo que existe, entra en conflicto con la actual teoría de la relatividad, donde el tiempo y el espacio se entrelazan en una estructura dinámica y cambiante, donde no todo puede existir con el mismo tiempo. Y finalmente, tenemos el postulado de la constante delta T, que es una nueva definición fundamental en esta teoría que ya vamos a estudiar en detalle. Podemos empezar definiendo a delta T como la pequeñísima demora que ocurre entre dos movimientos colectivos sucesivos. Delta T es un concepto que actualmente no existe en la ciencia física. Con el tiempo continuo, habría una demora propia incluida en cada movimiento, por pequeño que éste sea. Pero como ya hemos visto, con el tiempo continuo de la relatividad de Einstein, no puede haber existencia simultánea universal. Entonces, ¿por qué vamos a crear delta T en esta nueva teoría? Porque si vamos a cuantizar el tiempo en pequeños paquetitos, deben estar separados por una pequeña demora delta T. De un paquetito de tiempo al siguiente, cada movimiento debe ser instantáneo para seguir manteniendo la existencia simultánea universal. En un paquetito de tiempo algo desaparece de un píxel en el espacio y en el siguiente paquetito aparece en otro píxel. De esta manera, en cada nuevo momento nuevo que se forma, todo existe simultáneamente. Delta T es la demora mínima necesaria en la naturaleza para separar esos movimientos mínimos. Dijimos que un movimiento es un desplazamiento de un largo de Planck. Hay partículas moviéndose en todo el espacio universal y se mueven en el mismo momento que muchas otras. Si no existiera esa pequeñísima demora entre dos movimientos colectivos sucesivos de todo el universo, todo ocurriría instantáneamente. Por eso delta T es lo que crea esa demora universal acumulada que podemos observar en el marco de nuestra vida cotidiana. Ya lo vamos a ver con más detalles. Hemos dicho que el universo es nuestro espacio tridimensional que contiene toda la materia y la energía que existe simultáneamente ahora, en cada lugar propio bien determinado, único y específico. Todo lo que existe ahora ocupa una posición exacta dentro del espacio tridimensional del universo. Imaginemos que las tres dimensiones espaciales están contenidas en este cuadrado azul bidimensional en perspectiva con sus ejes X, Y y Z. La existencia simultánea es la suma de todas las posiciones que ahora ocupa cada cosa, que es una posición única y exclusiva en las tres coordenadas del espacio, porque dos o más cosas no pueden ocupar el mismo lugar simultáneamente. Y momento es la última posición específica en el espacio de todo lo que existe simultáneamente,
justo antes de que se produzca el próximo movimiento colectivo universal. Todo lo que existe ahora tiene la propiedad optativa de moverse. Movimiento es un desplazamiento instantáneo de al menos un largo de Planck, 1,61 por 10 a la menos 35 metros. El primer fundamento que vamos a adoptar es que el caos no existe en la naturaleza. En física, el término caos se refiere a un estado de comportamiento complejo e impredecible en un sistema dinámico determinista. Un fenómeno caótico es aquel en el que no podemos predecir con certeza cómo terminará a largo plazo. El caos no existe porque las leyes físicas subyacentes son deterministas, es decir, determinan el estado futuro del sistema. Todo está completamente definido por sus condiciones iniciales y las leyes naturales que lo gobiernan. Por lo tanto, un fenómeno caótico es simplemente algo que no somos capaces de predecir cómo terminará. Pero eso no implica que carezcan de patrones o estructuras subyacentes que todavía no somos capaces de comprender. Por lo tanto, existen leyes físicas universales que gobiernan todos los movimientos de todo lo que existe en cada momento de todo el universo. En las leyes de la física, ya conocidas y por conocer, son consistentes y aplicables en todo el universo observable. Aunque sea difícil de imaginar tiempos tan reducidos y pequeños para cada una de las partículas subatómicas que existen ahora en toda la inmensidad del universo, en este mismo momento algo decidirá cuáles son las que deben estar quietas y también cuáles harán un movimiento de un largo de Planck, cada una en su dirección específica. Y todo esto decidido por leyes universales, aplicadas a cada partícula en todo el universo. Es emocionante pensar en cómo esas leyes fundamentales, ya conocidas y por conocer, son las que rigen el comportamiento de todas las partículas en el cosmos. La ciencia ha logrado avances increíbles en la comprensión del universo, pero aún hay muchísimo por descubrir y entender. Cada nuevo descubrimiento nos abre una ventana a la complejidad y maravilla del mundo subatómico y cósmico que nos rodea. Aunque resulte casi imposible de entender, nada ocurre por casualidad. Desde una perspectiva científica, la física y otras ciencias naturales buscan explicar los fenómenos observados mediante leyes y principios fundamentales que rigen el comportamiento del universo. Hagamos otro esfuerzo adicional para imaginar lo casi inimaginable. Voy a usar un ejemplo que puede ser muy cuestionable, pero que nos puede ayudar a clarificar este concepto. La realidad se nos presenta como una fábrica de automóviles. El mundo físico al que nosotros tenemos acceso, que podemos ver y medir, es como cada uno de estos brazos robóticos. Podemos estudiar sus movimientos uno por uno. Hasta podemos predecir algunos de sus movimientos con lo que nosotros llamamos leyes físicas. Pero no tenemos acceso a las computadoras que los manejan. La realidad completa no está contenida solamente en las 3 dimensiones espaciales que podemos verificar. Hay algo más que lo que podemos ver y medir. Con nuestro nivel de inteligencia, no seríamos capaces de entender ese software que maneja a todo el universo que nos rodea. Hay una parte de la realidad que nos queda grande. Seríamos como un chimpancé tratando de entender el teorema de Pitágoras. En algunos casos, solamente podemos usar exitosamente toda clase de estadísticas y probabilidades. Además, es importante destacar que aunque nuestra inteligencia tenga límites, nuestra capacidad para la colaboración y el trabajo en equipo nos ha permitido superar muchas barreras en la búsqueda del conocimiento con suficiente creatividad. Si bien todavía no podemos predecir con certeza cómo evolucionará la inteligencia artificial, existen perspectivas prometedoras sobre cómo podría ayudarnos en nuestro camino hacia el conocimiento verdadero. Su desarrollo futuro
podría brindarnos nuevas herramientas para expandir nuestra comprensión del mundo que nos rodea y ayudarnos a abordar desafíos que actualmente pueden parecer inaccesibles. No perdamos la esperanza, pero volvamos a nuestro mundo físico. Imaginemos que tenemos a todo el volumen tridimensional del universo en este cuadradito azul en perspectiva. Recordemos que estamos analizando la realidad de los tiempos muy pero muy pequeños. En un instante o momento extremadamente corto, todo lo que existe en la totalidad del espacio tridimensional del universo debe estar quieto. Vamos a llamarlo momento inicial. ¿Por qué debe estar todo quieto? Porque todo existe simultáneamente y debe estar ocupando una posición exclusiva en el espacio. Los cambios de posición deben ser instantáneos, sin demora, y todos los movimientos deben ser simultáneamente colectivos. La única demora posible es la que ocurre entre dos de esos movimientos colectivos sucesivos. De esta forma siempre se cumple la existencia universal simultánea. Según nuestras primeras estimaciones, en el universo visible hay algo así como 10 a la 90 partículas. Aquella computadora natural o lo que sea debe analizar la situación de cada partícula y decidir cuáles se quedarán quietas y cuáles se van a mover y en qué dirección. Es lógico que determinar todo esto no se podría hacer instantáneamente. Debe haber una demora, que puede ser increíblemente pequeña, pero necesaria para separar dos movimientos consecutivos. Actualmente, no hay evidencia científica para respaldar la idea de que todo el universo esté en reposo en un instante específico, por pequeño que éste sea. Pero este modelo es absolutamente necesario para confirmar que en cada momento todo existe simultáneamente, ocupando un lugar específico en el espacio universal. Este contexto es una abstracción teórica y cualquier análisis temporal se basa en supuestos y marcos de referencias. La ciencia trabaja frecuentemente con modelos y aproximaciones para comprender y explicar el comportamiento del universo. Y estos modelos resultan útiles para estudiar y predecir fenómenos en la realidad. Es importante recordar que en el marco de la teoría de la relatividad de Einstein, no hay un ahora absoluto para todo el universo. El tiempo continuo es relativo y puede variar dependiendo de la velocidad y de la gravedad. Por lo tanto, hablar de este momento en que todo está en reposo sería problemático desde la perspectiva física de la relatividad, con su tiempo continuo. Por eso, sin tiempo cuántico, la existencia universal simultánea de todo lo que existe en el universo no se puede cumplir. Lo que esta teoría trata de demostrar es que Einstein tiene razón sobre la relatividad del tiempo con el movimiento y la gravedad, a pesar de que todo debe existir simultáneamente en todo el universo, porque los hermanos gemelos de la parábola debían existir simultáneamente durante todo el viaje de ida y vuelta de la nave hasta Alpha Centauri. Prosigamos. Luego de esta demora muy pero muy breve, que vamos a llamar delta T, una gran cantidad de partículas quedan quietas en su posición original y otras muchas tienen un movimiento colectivo simultáneo de un largo de Planck en una dirección determinada para cada una. Y se nos ha formado un nuevo momento universal diferente al momento inicial, con las nuevas posiciones de las partículas que se movieron, más las mismas posiciones de las partículas que se quedaron quietas. En ese nuevo momento, todo permanece quieto otra vez, existiendo todo simultáneamente. Porque el último momento anterior ya no existe, debido a que las posiciones de muchas partículas en ese momento anterior ya cambiaron de lugar. Y el nuevo momento es el último momento recién formado, donde las posiciones de todo lo que existe las podemos llamar ahora, que es el presente permanente de todo lo que existe en el universo.
pero cada ahora dura muy poco. Porque luego de otra minúscula demora delta t, deja de existir y se forma un nuevo último momento, y se repite una y otra vez. Esta teoría cuántica del tiempo parte de una nueva concepción de la dinámica del universo, cumpliendo con la relatividad, pero respetando la existencia universal simultánea. El presente representado por este cuadradito azul en perspectiva es lo único que existe en cada momento, todo simultáneamente. La existencia simultánea determina que cada cosa ocupa ahora un lugar único y exclusivo en el espacio, pero todo lo que existe ahora tiene la propiedad optativa de moverse. Delta t es la tardanza, es lo que hay que esperar para que se produzca el próximo movimiento en gran parte de todo lo que existe, hasta que llegamos al momento final observado. El universo sigue su camino, pero nosotros nos detendremos para analizar lo que ocurrió entre el momento inicial y el momento final observado. Debemos tener en cuenta que lo único que existe es todo lo contenido en el último momento, que es el ahora del presente universal. Todo lo que existe ocupa sus posiciones espaciales en ese momento final. Y entre el momento inicial y el momento final se produjo una cantidad finita de t movimientos colectivos sucesivos. Y vamos a definir como tiempo a la cantidad de movimientos simultáneos consecutivos que ocurren entre un momento inicial y otro momento final. ¿Y por qué debe existir la mini demora delta t? Porque si no existiera ninguna demora, con este modelo, la cantidad de movimientos entre los momentos inicial y final sería infinita. Y esa cantidad concreta de t movimientos llamada tiempo es la variable que usamos en todas nuestras fórmulas físicas. Y esta es una nueva y fundamental definición. La variable tiempo que usamos en la ciencia física es la cantidad de movimientos sucesivos que se producen en el lugar donde se aplican esas leyes de la física. Y la demora que se acumuló desde el momento inicial hasta el momento final es lo que vamos a llamar un lapso de tiempo igual a t veces delta t. Resumiendo, tiempo es la medida de la cantidad de movimientos sucesivos entre un momento inicial y otro momento final. Lapso de tiempo es la demora de los t movimientos que ocurren entre un momento inicial y otro momento final. En todo lapso de tiempo, los sucesivos momentos intermedios siempre contienen todo lo que existe, justo antes de que se produzca el próximo movimiento. Por lo tanto, en todo momento se cumple la existencia universal simultánea. Ahora vamos a analizar lo que ocurrió en cada uno de los momentos intermedios de este lapso. ¿Cómo se distribuyeron esos movimientos en el espacio universal? Vamos a introducir otro concepto fundamental de esta teoría. El espacio está dividido en zonas temporales acotadas, porque los movimientos no son caóticos, están perfectamente ordenados en el espacio. Cada vez que se cumple una pequeñísima demora delta t, en algunos lugares se producen movimientos de gran parte de todo lo que allí existe, y en otros lugares todo permanece quieto. Al momento siguiente ocurre lo mismo, pero con diferentes zonas quietas y móviles. Si analizamos lo que ocurre en una zona específica del espacio universal, solo en algunos momentos se producen movimientos colectivos simultáneos. De esta manera, podemos identificar a dichas zonas temporales bien acotadas en el espacio. A cada una de esas zonas temporales acotadas, donde todos los movimientos se producen simultáneamente, vamos a llamarlos marcos de referencia temporal, que son los lugares como este que nos rodea, el que ahora ocupamos nosotros. Vamos a analizar un marco de referencia temporal cualquiera. Lo llamaremos marco 1, que será un volumen específico acotado en el espacio donde todos los movimientos colectivos de su contenido son simultáneos.
donde todo lo que existe dentro de él siempre tiene la facultad optativa de moverse en el mismo momento y luego permanece todo quieto hasta que se produzca un nuevo movimiento colectivo. Entre todos los movimientos que se produjeron en todo el universo, desde el momento inicial hasta el momento final, vamos a extraer solamente aquellos momentos donde sí hubo movimientos colectivos en este lugar del espacio que llamamos marco 1, donde todo lo que existe en este marco 1 tuvo la propiedad de moverse siempre en el mismo momento y después debió permanecer todo quieto. Entre dos momentos consecutivos dentro de este marco 1, todo está quieto, pero en el resto del universo sí se producen otros movimientos colectivos, en muchísimos otros marcos, en zonas diferentes de todo el universo. La cantidad de momentos extraídos que contienen movimientos de este espacio acotado marco 1 fueron solamente T1 movimientos. A esta cantidad la vamos a llamar tiempo propio del marco 1. Y Q1 es la cantidad de otros movimientos que se producen en el resto del universo entre dos movimientos consecutivos de este marco 1. Y lo vamos a llamar cuanto de tiempo para este marco de referencia, donde el cuanto Q1 es igual a la cantidad de T movimientos universales dividido los T1 movimientos dentro del marco 1. Por lo tanto, para el mismo lapso, la cantidad total de movimientos T en todo el universo es igual a la cantidad de T1 movimientos dentro del marco 1 por su cuanto Q1. Y la demora o lapso 1 de tiempo entre los momentos inicial y final del marco 1 es igual a T1 por Q1 por la constante delta T, que es exactamente igual al lapso de tiempo universal T por delta T. A pesar de que hubo muchos más movimientos en todo el universo, la demora total en este marco de referencia es igual a la demora de todo el universo para ese mismo lapso de tiempo entre los mismos momento inicial y momento final. Una gran ayuda para visualizar con algo cotidiano a la demora de este lugar donde estoy ahora es tomar en cuenta que desde que salgo de mi casa hasta que llego a la oficina es igual a la demora de todos los movimientos que se produjeron en todo el universo desde que salí de mi casa hasta que llegué a la oficina. Debe quedar bien grabado que la demora entre un momento inicial y otro momento final observados en todo el universo es igual a la demora de cada marco de referencia para ese mismo lapso de tiempo. Y ahora podemos hacer el mismo análisis para otro marco de referencia 2, donde se produjeron T2 movimientos entre los mismos momentos inicial y momento final, donde cada momento está separado por el cuanto de Q2 movimientos universales fuera del marco 2. Y ese cuanto Q2 es igual a T movimientos universales sobre T2. Y el tiempo universal de T movimientos es igual al cuanto Q2 por los T2 movimientos colectivos del marco 2. Y la demora o lapso 2 del marco 2 entre los mismos momentos inicial y final también es igual a la demora universal y a la demora del marco 1. Todos los marcos de referencia temporal tienen la misma demora que el lapso de tiempo universal. Por eso, todo el universo comparte el mismo momento inicial y el mismo momento final. Supongamos que entre el momento inicial y momento final, un mismo fenómeno físico ocurre en el marco 1 y también en el marco 2. Lo que usamos en nuestras fórmulas físicas no son estas demoras, que son todas iguales, sino las distintas cantidades de movimientos T universales repartidas en los T1 movimientos para el marco 1 y T2 movimientos para el marco 2. A las fórmulas físicas aplicadas a los fenómenos observados en el marco 1,
tenemos que usarlas con la variable del tiempo local propio T1. Y a las mismas fórmulas para los mismos fenómenos observados en el marco 2 hay que aplicarlas con la variable de tiempo T2. Y aquí vamos a diferir con Einstein. Para cualquier fenómeno que ocurra en el universo, un observador en el marco 1 le medirá un tiempo T1 y otro observador desde el marco 2 le medirá un tiempo distinto T2. Hemos dicho que para Einstein los dos tienen razón cuando con su propio reloj miden el tiempo de fenómenos físicos que ocurren en otros marcos y por eso no pueden existir al mismo tiempo. Con este modelo, en cambio, a cualquier fenómeno que ocurra en el marco 1, el observador en ese marco 1 le puede aplicar cualquier ley física con su tiempo propio T1. Pero si el otro observador desde el marco 2 mide el tiempo T2 para un fenómeno que ocurre en el marco 1, cometerá un error al usar las leyes físicas con su tiempo propio T2. Y a ese error lo vamos a llamar espejismo del tiempo. Volvamos a la parábola de los hermanos gemelos. Ambos tuvieron la misma demora desde que salió la nave hasta que regresó, porque estaban juntos en el momento inicial de la partida y volvieron a estar juntos en el momento final de la llegada. Se cumple que la demora del lapso 1 para el marco 1 es igual a la demora del lapso 2 para el marco 2. Por lo tanto, T1 por Q1 por delta T es igual a T2 por Q2 por delta T. El gemelo en la Tierra, durante esa demora del viaje, tuvo T1 movimientos que sumaron 120 meses. Todas las leyes físicas se cumplían con ese tiempo propio T1 y tuvo una vida normal en su propia realidad. El gemelo viajero, para esa misma demora del viaje, en su nave pasaron T2 movimientos que sumaron 6 meses. Todas las leyes físicas se cumplían en la nave con el tiempo propio T2 y también tuvo una vida normal en su propia realidad. Y en cada momento intermedio del viaje, ambos gemelos existían simultáneamente. Pero al final, el gemelo viajero era más joven porque había vivido mucho menos tiempo para la misma demora universal del viaje. De estas mismas demoras para distintos tiempos, nos queda definida la ley del tiempo cuántico, que dice: para el mismo momento inicial y momento final, la cantidad de movimientos de cada marco por el cuanto de Q movimientos universales entre dos momentos consecutivos es constante, o sea, T1 por Q1 es igual a T2 por Q2. Entonces, ya estamos en condiciones de contestar a la pregunta de cómo medimos el tiempo, con qué magnitud y con qué unidades. Para medir el tiempo tenemos que contar movimientos sucesivos, repetitivos y constantes. Año es el movimiento de la Tierra en un giro completo alrededor del Sol. Día es el movimiento de un giro completo de la Tierra sobre su propio eje de mediodía a mediodía. Al día lo dividimos en 24 movimientos que llamamos hora, a la hora en 60 minutos y al minuto en 60 segundos. Y 86.400 movimientos de la unidad segundo son el mismo movimiento de un giro lumínico completo del planeta Tierra. Desde el año 1967, nuestro segundo quedó igualado con la duración de esta cantidad de ciclos emitidos por el isótopo de cesio 133. Gracias a estos relojes atómicos, tenemos una precisión muy grande para medir el paso del tiempo. Un segundo siempre marca la misma cantidad de movimientos. Cada vez que uno de estos relojes marca un segundo, ¿cuántos movimientos se producen en su marco de referencia temporal? Coloquemos a uno de nuestros relojes en el marco 1. Cuando el reloj marque un segundo propio lo vamos a llamar segundo 1. Y la pregunta es,
¿Cuántos T1 movimientos ocurren en el marco 1 cada vez que su reloj marca un segundo 1? Sabemos que el fotón tiene que moverse a la velocidad de la luz o no existe. Cada vez que se produce un movimiento en el marco 1, el fotón debe avanzar un largo de Planck. La velocidad de la luz en un tubo de vacío dentro de ese marco avanza 299.792.458 metros en un segundo 1 propio del reloj de ese marco. Por lo tanto, podemos calcular cuántos largos de Planck avanzó el fotón durante un segundo propio de ese marco, dividiendo la velocidad de la luz por el largo de Planck. Cada largo de Planck avanzado fue un movimiento en ese marco. Y resulta que se produjeron 1,85 por 10 a la 43 movimientos en el marco. Cada vez que el reloj marca un segundo propio, en el lugar donde está, siempre se producen 1,85 por 10 a la 43 movimientos en ese lugar. Entonces, nuestro reloj mide cantidad de movimientos. Cuando marca un segundo nos está diciendo que se produjeron 1,85 por 10 a la 43 movimientos en ese lugar donde está el reloj. Cada vez que decimos segundos, minutos, horas, días y años, estamos hablando de cantidad de movimientos locales consecutivos. ¿Y cuánto dura cada movimiento medido aquí con nuestro reloj? Un cuanto de tiempo Q1 del marco 1 dura un segundo 1 propio dividido 1,85 por 10 a la 43 movimientos. Y la demora medida por el reloj resulta igual a 5,39 por 10 a la menos 44 segundos 1 propios de ese marco 1, que como ya sabemos es igual a un tiempo de Planck. El tiempo de Planck, medido con un reloj dentro del marco 1, es la duración del cuanto Q1 movimientos universales por la demora universal delta t. Por lo tanto, cada vez que el reloj marca la cantidad T1 minúscula segundos propios, en ese marco se produjeron T1 minúscula por 1,85 por 10 a la 43 movimientos consecutivos. O sea, los T1 minúscula segundos marcados siempre nos da la duración de T1 mayúscula movimientos. Y el mismo análisis podemos hacer para el marco 2, donde cada vez que el reloj marque el tiempo propio T2 minúscula segundos 2, se producirán T2 minúscula por 1,85 por 10 a la 43 movimientos en el marco 2. Y la demora será la misma en el lapso del marco 1 con T1 movimientos que el lapso del marco 2 con T2 movimientos, que a su vez son la misma demora del lapso de tiempo universal. Por lo tanto, cuando el reloj 1 marque la cantidad de T1 minúscula cantidad de segundos 1, será igual a la demora de los T2 minúscula cantidad de segundos 2 del marco 2 entre los mismos momentos inicial y final. Vamos a analizar las consecuencias de estas conclusiones. Voy a llamar marco 0 al lugar del universo donde estoy ahora. Tengo un cuanto de tiempo Q0 y un reloj dentro de mi marco, que marca un segundo propio 0. Sé que entonces se han producido 1,85 por 10 a la 43 movimientos a mi alrededor en este marco 0. Y en otro lugar existe un marco 1, con un cuanto de tiempo Q1 mayor que mi cuanto Q0. Si partimos del mismo momento inicial, una vez que su reloj marca un segundo 1, se producen 1,85 por 10 a la 43 movimientos en ese marco 1. Desde el momento inicial hasta el momento final de un segundo 1, ese lapso tiene una duración mayor del tiempo universal que mi segundo 0 y contiene más movimientos universales que mi segundo 0.
Si tiro una piedra hacia arriba y cae en un segundo en mi marco cero, y mi hermano gemelo tira la misma piedra y cae en un segundo de su marco 1, el mismo evento tuvo una demora mayor para él que para mí. Por lo tanto, para el mismo lapso, cuando en aquel marco 1 el reloj marca el segundo 1, en el marco 0 mi reloj marcará más de un segundo 0. Si bien no había relojes suficientemente precisos todavía, a finales de la década de 1950, en la Universidad de Harvard se comprobó indirectamente que distintos tiempos propios existen a distintas alturas de nuestro campo gravitacional. Lo comprobaron emitiendo fotones de altísima frecuencia desde el sótano de su laboratorio, que llamaremos Marco 1, y los recibían en el tejado, que será nuestro Marco 0. De acuerdo con las bien conocidas propiedades del fotón, sabemos que son emitidos cuando los electrones le entregan un cuanto de energía e instantáneamente comienzan a viajar a la velocidad de la luz en cualquier dirección. El fotón debe viajar a la velocidad de la luz en todo momento, y cuando se detiene, entrega toda su energía y deja de existir. O sea, durante toda su existencia, su tiempo propio interno es cero, y por lo tanto, no puede tener movimientos internos. El fotón debe llegar al tejado exactamente igual que cuando fue emitido desde el sótano. La frecuencia del fotón son la cantidad de ciclos que están contenidos en un segundo, y la frecuencia emitida Fe es la cantidad de ciclos que entran en un segundo propio 1 del sótano. Y en el tejado, la frecuencia también es medida en ciclos por segundo. Por lo tanto, la frecuencia recibida Fr es igual a la cantidad de ciclos que entran en un segundo propio 0 del tejado. El fotón no tuvo ningún cambio. Su frecuencia es ciclos por segundo propio, tanto en el sótano como en el tejado. Y las leyes de la física siempre se deben usar con el tiempo propio del marco de referencia donde ocurre cualquier fenómeno analizado. Por lo tanto, la frecuencia emitida debe medirse con el segundo 1 y la frecuencia recibida con el segundo 0. Por eso en el tejado midieron un corrimiento al rojo ρ igual a Fe sobre Fr. Por lo tanto, lo que causa el corrimiento al rojo es la diferencia de tiempos propios entre el lugar de emisión y de recepción del fotón, que es igual al lapso de tiempo de un segundo 1 sobre el lapso de tiempo de un segundo 0. Si definimos a n igual a 1,85 por 10 a la 43, que son la cantidad de movimientos en un segundo propio de cada marco, el lapso de tiempo de un segundo 1 será igual a nq1 por delta t, y el lapso de tiempo de un segundo 0 será igual a nq0 por delta t. Y al corrimiento al rojo le podemos agregar la igualdad de q1 sobre q0. El reloj del marco 1 ha marcado t1 minúscula igual a un segundo 1. Y para el mismo lapso, el reloj del marco 0 marca t0 minúscula mayor que 1. Y ambos relojes han marcado la misma demora del segundo 1. Y recordemos que para el mismo lapso de tiempo t por delta t del segundo 1, se producen t0 movimientos en el marco 0 y t1 movimientos en el marco 1, donde el valor de t0 y t1 se miden como 1,85 por 10 a la 23 veces los segundos medidos por el reloj de cada marco. Y la cantidad de movimientos universales t en todo el universo para el lapso de un segundo 1 es t0 veces q0 y t1 veces q1. Con la ley del tiempo cuántico, t0 por q0 es igual a t1 por q1 para este lapso. Entonces nos permite agregar t0 sobre t1 a la igualdad del corrimiento al rojo, lo que nos conduce a la ley del fotón,
gracias a la cual podemos conocer el tiempo de T1 movimientos marcados por el reloj en el marco 1 del sótano, midiendo el tiempo de T0 movimientos con nuestro reloj en el tejado. El experimento de Robert Pound y su ayudante Glenn Repka confirmó la ley del fotón, que es muy fácil de comprobar en la actualidad midiendo el corrimiento al rojo entre diferentes alturas, donde además se pueden medir los tiempos propios con un reloj atómico en cada marco. Pero la mayor consecuencia de la ley del fotón es que ya no necesitamos al reloj en el marco desde donde se emiten los fotones. Solamente necesitamos medirles el corrimiento al rojo a los fotones que nos mandan y tomar el tiempo con un reloj en el mismo lugar donde lo medimos. Por lo tanto, podemos medir desde la Tierra el tiempo propio de cualquier lugar del universo que nos mande fotones. Si generalizamos la ley del fotón, podemos medir el corrimiento al rojo de una estrella con un telescopio aquí en la Tierra, teniendo a un reloj bien preciso en ese mismo observatorio. Entonces, podemos calcular el tiempo propio de la estrella, midiendo el tiempo de cualquier evento con nuestro reloj aquí en la Tierra para conocer el tiempo propio en aquel lugar en el espacio, de cualquier lapso entre un momento inicial y un momento final bien concretos. Supongamos que desde nuestro observatorio le medimos a esa estrella un corrimiento al rojo igual a 2. Si esa misma estrella produce un parpadeo a cuya duración le medimos 10 segundos con nuestro reloj, solamente tenemos que dividir ese tiempo medido en nuestro reloj con el corrimiento al rojo de la luz de esa estrella. Y si hubiéramos mandado nuestro reloj hasta esa estrella, habría medido 5 segundos. Por lo tanto, podemos medir el tiempo propio de esa estrella o de cualquier fenómeno lumínico que observamos en el universo. Y ese tiempo propio calculado con la ley del fotón es el que debemos usar en cualquier fórmula física que se aplique al fenómeno que ocurra en aquel lugar tan alejado de nosotros. Ya podemos adivinar que la utilidad de la ley del fotón es enorme. Puede ayudarnos con las observaciones tan precisas que actualmente estamos haciendo gracias a los avances de nuestra tecnología. Newton consideraba a todo el universo como un único marco de referencia temporal, donde su reloj medía el tiempo t que se usaba en todas las fórmulas de la ciencia física. El primero en dividir el espacio en zonas de referencia temporal fue Albert Einstein en 1905. Dividió el espacio en un lugar que se movía con una velocidad v, donde todas las leyes de Newton se podían usar con el tiempo tr, y otro lugar quieto donde también se podían aplicar todas las leyes de Newton, pero con el tiempo t0 medido con su reloj quieto. Cuando desde ambos lugares se medía el tiempo con el momento inicial y momento final común bien concretos, el reloj en movimiento marcaba tr y el reloj quieto t0. El tiempo marcado por el reloj en movimiento es igual al tiempo marcado por el reloj quieto por la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad al cuadrado sobre c al cuadrado. Y la teoría de la relatividad es correcta si se aplica para el mismo lapso de tiempo universal. El mejor ejemplo fue el de los hermanos gemelos, que vivieron tiempos distintos, calculados como tr y t0, con un momento inicial y un momento final bien concretos y común para ambos, que inició en la salida hasta finalizar con el regreso de la nave, en un viaje de ida y vuelta hasta Alpha Centauri. Y en 1915, Einstein dijo lo mismo para un lugar en un campo gravitatorio, donde el reloj marcaba un tiempo tr, y otro lugar fuera de ese campo gravitatorio, donde el reloj marcaba un tiempo t0. Y en 1916, Schwarzschild encontró la solución muy simple para esta nueva propuesta, reemplazando la velocidad v por la velocidad de escape ve a una distancia r del centro de la masa que provocaba el campo gravitacional.
donde para medir la duración de un mismo evento, el tiempo TR era medido por un reloj a la distancia r del centro de la masa y T0, el otro reloj fuera del campo gravitacional, de donde se deduce la gráfica del tiempo propio a distintas distancias r del centro de un campo gravitacional, donde la velocidad de escape al cuadrado se puede reemplazar por 2gm sobre la distancia r. Y cuando la velocidad de escape es tan grande como la velocidad de la luz, tenemos la misma expresión con el radio de Schwarzschild para el agujero negro en el centro de la masa que provoca el campo gravitacional. Pero no se pudo comprobar durante la vida de Einstein, porque no existían naves suficientemente rápidas ni relojes atómicos tan precisos como hoy. En 1916, los astrónomos todavía consideraban que el universo era del tamaño de la Vía Láctea. Y en 1959 ya se había extendido el uso del automóvil moderno y se viajaba en aviones jets. La física cuántica no solo creó la bomba atómica, sino que cambió nuestra vida cotidiana en comunicaciones, ya sean telefónicas, de radio o televisión, y podemos seguir enumerando una gran cantidad de avances y nuevos elementos que cambiaron por completo la vida de casi toda la población mundial. Pero durante esas 4 décadas de esplendor revolucionario de la ciencia, la magnitud tiempo fue lamentablemente olvidada y sigue siendo un tema bastante descuidado en la actualidad. Ahora, ya nadie duda de la efectiva solución tan simple de Schwarzschild. También se aceptaron las ideas de Einstein sobre el espacio-tiempo curvo en los campos gravitatorios. Pero hoy, con esta nueva teoría del tiempo cuántico, vamos a proponer la ley del fotón, que nos permite calcular el tiempo propio dentro de un campo gravitacional lejano sin llevar nuestros relojes hasta allá. La magnitud fundamental a calcular es el tiempo propio TR medido por nuestros relojes actuales, a una distancia r del centro de masa que provoca un campo gravitacional, midiendo el tiempo T0 desde fuera de ese campo gravitacional. Usualmente, medimos el tiempo de fenómenos lejanos observados desde la superficie de la Tierra, donde recibimos los fotones de las fuentes luminosas estudiadas. Pero con el avance de nuestra tecnología, actualmente podemos usar nuestros equipos de medición en el espacio para evitar las interferencias de la atmósfera terrestre. Pero en ese caso, en el lugar desde donde se hace la medición, tiene un tiempo propio T0 muy diferente al de la superficie de la Tierra. La utilidad de este método, por ejemplo, es conocer el tiempo propio de lugares muy lejanos sin enviar nuestros relojes hasta allá. Hemos visto que el corrimiento al rojo se produce por la diferencia de tiempos propios entre el lugar de emisión TR y el lugar de recepción T0. En el lejano marco de emisión de los fotones, nuestro reloj mediría el tiempo TR, que no lo podemos enviar hasta allá. Y nuestro marco de recepción de los fotones puede ser a nivel del mar, a una distancia del centro de la Tierra igual a su radio r, desde donde medimos el tiempo observado T0. Y medimos el corrimiento al rojo ρ1. Pero también podemos hacerlo a una altura h, en un observatorio arriba de la montaña, donde nuestro tiempo medido T0 local nos dará un corrimiento al rojo ρ2 para los mismos fotones recibidos. Pero también podemos hacerlo desde fuera del campo gravitacional de la Tierra, donde el tiempo medido T0 es muy distinto, y desde donde se mide un corrimiento al rojo ρ3. Podemos generalizar el cálculo del tiempo propio TR de aquel campo gravitatorio. A cualquier fenómeno que se produce allá, le medimos un tiempo TX con nuestros relojes desde una posición X donde estamos. Al mismo tiempo, le medimos un corrimiento al rojo ρx a los fotones recibidos. Y ya podemos calcular el tiempo propio TR de aquel lugar desde el marco X de recepción. Sin embargo,
Es normal encontrar datos de alguna estrella bien identificada donde nos informan que tiene un valor de corrimiento al rojo concreto. Pero, ¿desde dónde le midieron ese corrimiento al rojo a esa estrella específica? La única forma de evitar esa inexactitud es adoptar un reloj patrón, con cuyo tiempo T0 sí se puede publicar el corrimiento al rojo normalizado ρ0, donde el factor de corrección es la relación de T0 sobre Tx, y nuestro tiempo corregido al tiempo patrón T0 nos permitiría publicar observaciones de todo tipo de fenómenos cósmicos con mediciones del tiempo patrón unificado en cualquier lugar del espacio y época, donde cada vez que hablamos del tiempo T0 fuera del marco temporal del universo observado, sería el mismo marco para todos. Por lo tanto, todos los observatorios y telescopios con instrumentos de medición deberían tener un reloj atómico en su propio marco temporal, y se requeriría consensuar y adoptar un único reloj patrón a definir para unificar el resultado de todas las observaciones astronómicas correctamente. Este concepto no es nada nuevo. La señal con la hora que marca el reloj atómico de cada satélite del GPS se corrige constantemente al tiempo que marcarían la superficie de la Tierra para no tener errores de posición y de altura. Una señal corregida similar deberían recibir desde el reloj patrón todos los centros de mediciones astronómicas, en cualquier lugar de la Tierra o del espacio. Volvamos ahora a los fundamentos. Un marco de referencia temporal puede ser tan pequeño como lo podamos imaginar. Supongamos que es una esfera con un diámetro igual a un largo de Planck. En la descripción del espacio lo hemos llamado un píxel de Planck. Por otro lado, tenemos los sucesivos momentos simultáneos, separados por movimientos colectivos de gran parte de todo lo que existe, en distintas zonas de todo el universo. Y este es un concepto adicional a esta teoría. El cuanto de tiempo Q es una propiedad fundamental de cada píxel del espacio universal. Si un fotón se ubica en ese píxel del espacio, cuando se han producido Q0 movimientos consecutivos en el universo, entonces el píxel eyecta el fotón a otro píxel adyacente, sin demora y en la dirección en que venía circulando. Por eso podemos decir que el cuanto de Q0 movimientos universales para permitir un movimiento es una propiedad de cada píxel, que le permite tener su tiempo propio, donde la duración de Q0 movimientos ya hemos visto que siempre es un tiempo de Planck marcado con los segundos de su propio reloj. Por lo tanto, cada píxel del espacio universal tiene la propiedad de un tiempo de Planck en tiempo propio. Y el conjunto de píxeles adyacentes con la misma propiedad Q0 forman un marco temporal, que puede distinguirse de otro marco distinto, con la cantidad QR de movimientos universales para autorizar la salida del contenido de cada píxel, que también tendrá su tiempo propio, que mide un tiempo de Planck para la duración de su cuanto QR. Definimos al cuanto Q de cada píxel como la cantidad de movimientos universales que deben ocurrir en el resto del universo para permitir la salida de lo que contiene. Es el peaje de tiempo que le cobra el píxel a cada cosa que pasa por él. El marco de abajo tiene un cuanto QR mayor porque está dentro de un campo gravitacional. El marco de arriba tiene un cuanto Q0 menor porque está fuera de ese campo gravitacional. Vamos a comparar lo que ocurre entre un momento inicial y un momento final bien concretos y común para ambos marcos. En el momento inicial existe un fotón en el primer píxel de cada marco. Cada vez que pasan Q0 movimientos universales, en el marco 0 su fotón puede avanzar un píxel, hasta que se llega al momento final observado. Simultáneamente, cada vez que ocurren Q1 movimientos universales,
el fotón del marco 1 avanza un píxel, hasta que se llega al momento final observado. Pero con un peaje más alto, se le terminaron en menos distancia los movimientos universales y avanzó menos píxel que el fotón del otro marco. El avance del fotón en el marco 0 nos dio una velocidad de la luz c igual a un largo de Planck por cada vez que transcurría Q0 con una demora de un tiempo de Planck de los segundos propios del reloj de su marco. Pero en el marco 1, su fotón requería más movimientos universales para avanzar un píxel, avanzó menos distancia y por lo tanto marcó una velocidad de la luz menor CR para el mismo lapso de tiempo universal. Desde el mismo momento inicial hasta el mismo momento final para ambos lugares, en el marco de arriba se produjeron T0 movimientos y en el marco de abajo solamente TR movimientos. Y según la ley del fotón, T0 sobre TR es el corrimiento al rojo medido, que es mucho mayor a medida que la distancia R se reduce. Y recordemos que ese corrimiento al rojo medido es igual al cuanto QR del campo gravitatorio a una distancia R sobre el cuanto Q0 fuera de ese campo gravitatorio. Entonces podemos reemplazar el corrimiento al rojo por los cuantos QR y Q0. En la gráfica vemos como QR aumenta a medida que se acerca al centro de la masa que provoca ese campo. Y la velocidad de la luz fuera del campo gravitacional es igual al largo de Planck sobre Q0, que es el tiempo de Planck medido con su reloj propio. Y dentro del campo gravitacional a la distancia r, la velocidad de la luz se reduce a CR igual a un largo de Planck sobre QR. De donde tenemos la relación de CR sobre C es igual a Q0 sobre QR, que podemos reemplazar en las fórmulas. Y nos queda el valor de la velocidad reducida CR igual a la velocidad C fuera del campo gravitacional por la raíz cuadrada, utilizando el radio de Schwarzschild, la masa m o la velocidad de escape a la distancia r que estamos analizando. La velocidad de la luz para cada píxel del campo gravitacional queda definida en función de su distancia r hasta el centro de la masa que provoca el campo gravitacional. Imaginemos una línea de píxeles en el espacio, donde cada uno tiene el mismo valor Q que todos sus vecinos en ese marco de referencia temporal. De pronto aparece un cuerpo masivo. El primer píxel que toca la masa cambia abruptamente su cuanto Q en función de la distancia r al centro de la masa. Hasta que no pasa un tiempo de Planck con su nuevo tiempo propio local, ese píxel no le puede informar a los demás. Pero una vez que transcurre un nuevo cuanto de movimientos Q universales, la información pasa a su vecino adyacente, que adopta un nuevo cuanto Q correspondiente a su propia distancia r del centro de la masa. Y una vez que ocurren sus Q movimientos universales, le transmite la información a su vecino adyacente, quien hace lo mismo. Y se vuelve a repetir el proceso de información, hasta que a cierta distancia deja de ser noticia, y queda formado el campo gravitacional, con los cuantos Q en función de su distancia al centro de la masa m, con un radio de Schwarzschild y velocidad de escape bien definidas. Esta información se desparramó en el espacio que rodea a la masa a la velocidad de la luz, porque cada píxel tuvo que esperar un tiempo de Planck para informarle a su vecino lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo se puede comprobar que esta forma de pasar la información de píxel a píxel es correcta? Porque cuando se produce un hecho luminoso simultáneo a una deformación brusca del cuanto de los píxeles, ambos fenómenos los percibimos simultáneamente desde grandes distancias. Eso quiere decir que si el Sol desapareciera de golpe, la Tierra seguiría girando en su órbita por más de 8 minutos, hasta que los píxeles locales reciban la información de que ya no existe la masa del Sol. ¿Cómo se comprobaron estos fenómenos? Gracias a los movimientos de masa muy bruscos y potentes, como fusiones de agujeros negros
y estrellas de neutrones. Si dos estrellas de neutrones muy masivas giran una alrededor de la otra, y si eventualmente colisionaran con una poderosa explosión lumínica, en algún momento nosotros recibiríamos la luz de la explosión. El movimiento muy rápido de cuerpos muy masivos provocan cambios bruscos en todos los cuantos de esa zona, y sobre todo cuando se produce la explosión, es como si arrojáramos una piedra en el agua. Y se producen olas de cuantos en todas direcciones que viajan a la velocidad de la luz, a medida que los píxeles se van pasando la información de lo que ocurre. Y nosotros recibimos la ola de cuantos al mismo tiempo que los fotones lumínicos que se originaron en la explosión. Y actualmente ya podemos medir la influencia de la velocidad de la luz que provocan esas olas de cuantos variables cuando llegan a la Tierra. La primera observación directa de las ondas gravitatorias se logró el 14 de septiembre de 2015 por los científicos del experimento LIGO. Las minúsculas variaciones de velocidad de la luz que se producen en los espejos ubicados a 4 kilómetros en ángulo recto se detectan con un patrón de difracción en la señal del interferómetro. Las ondas gravitacionales se recibieron al mismo tiempo que los fotones de la explosión. Por lo tanto, ambos viajaron a la misma velocidad de la luz hacia nosotros. Pero los científicos que trabajan en el experimento LIGO han interpretado que lo que vibran son los píxeles, produciendo ondas del espacio-tiempo que acortan y alargan las distancias de los espejos. Si esta teoría de los tiempos cuánticos se acepta algún día, la comunidad científica dejará el concepto teórico de deformar el espacio universal. El espacio no se deforma, porque 6 kilómetros en la ciudad de París es la misma distancia que los 6 kilómetros del diámetro del agujero negro en el centro del Sol. Este simple modelo de espacio fijo, indeformable, y el tiempo propio variable nos permite utilizar el corrimiento al rojo de los fotones para medir el tiempo propio en todo el universo observable que nos manda vibraciones electromagnéticas en todas sus frecuencias. Para que se cumpla esta teoría, es imprescindible que delta T sea una constante universal. Delta T es la demora necesaria entre dos movimientos colectivos sucesivos en todo lo que existe simultáneamente en el universo. Es condición necesaria que delta T sea siempre igual para que podamos relacionar los tiempos propios de los distintos marcos en todo momento del universo. Podemos comprobar que delta T es una constante invariable porque podemos emitir fotones y recibirlos con la misma frecuencia a cualquier hora del día. Los fotones recibidos del Sol tienen la misma frecuencia todas las semanas, meses y años. Si delta T no fuera una constante, los fotones se estarían emitiendo a distintas frecuencias en diferentes momentos y los estaríamos recibiendo en forma caótica. Sin embargo, los fotones del Sol nos llegan siempre igual, no hay variaciones. Por lo tanto, delta T es repetitivamente constante. Pero recordemos que Henry Bergson nos advertía que si la simultaneidad cambiara de golpe en todo el universo, no nos daríamos cuenta. Es decir, delta T es siempre igual y constante, pero si de golpe se reduce y seguiría siendo una constante, con la misma mitad de su valor de antes, no nos daríamos cuenta. Todos los movimientos se producirían al doble de rápido, pero nuestra vida seguiría siempre igual. Los relojes adelantarían su tiempo al doble, los latidos de nuestro corazón acelerarían al doble, pero nosotros seguiríamos percibiendo todo al doble de rápido. Nada habría cambiado en nuestra percepción de la realidad. El tiempo en el Sol se aceleraría al doble, igual que en la Tierra. El Sol nos mandaría fotones con el doble de frecuencia y nosotros los recibiríamos con nuestro tiempo propio al doble de rápido. Todo seguiría igual que antes.
Pero inmediatamente después del momento de esa reducción instantánea de delta t a la mitad, habría en el camino unos 8 minutos de fotones llegando del Sol con una baja frecuencia de antes. Y por 8 minutos nosotros veríamos al Sol de color rojo. Henry Bergson estaba equivocado. Gracias a los fotones de antes podríamos verificar el cambio de la simultaneidad. Si delta t se reduce en el mismo marco de referencia, con el mismo cuanto de tiempo Q0, a pesar de que todo demoraría menos en cumplirse, el reloj seguiría marcando el mismo tiempo de Planck, antes y ahora. Hemos dicho que para un lapso de tiempo en el universo con una demora de t movimientos por delta t, si delta t se reduce, la misma cantidad de t movimientos universales tendrían una demora menor. El lapso de tiempo de antes sería mayor que el lapso de tiempo de ahora. Para el mismo lugar del espacio, tendríamos un delta t viejo y un delta t nuevo, donde delta t viejo tiene más demora que el delta t nuevo. Si en el marco viejo tomamos como momento inicial y momento final a la duración de un segundo viejo, se habrían producido 1,85 por 10 a la 43 movimientos en ese marco viejo. Y en el marco nuevo, Q0 seguiría siendo la misma cantidad de movimientos universales para que se produzca un movimiento en el marco. Y un segundo nuevo también se produciría con 1,85 por 10 a la 43 movimientos. Pero ese segundo nuevo tendría un lapso más corto que el segundo viejo. El reloj marcaba un tiempo t viejo movimientos que indicaba la duración de un segundo viejo. Pero ahora, ese mismo reloj marca un tiempo t nuevo movimientos, que son más de un segundo nuevo para el mismo lapso del segundo viejo. Y si tomamos esa misma duración, el lapso de t viejo segundo viejo es igual al lapso t nuevo segundo nuevo, de donde se deduce que la relación de un segundo viejo sobre un segundo nuevo es igual al tiempo nuevo marcado por el reloj de ahora sobre el tiempo viejo marcado por el mismo reloj antes. Si un fotón fue emitido antes, su frecuencia serían los ciclos que entraban en un segundo viejo. Pero se reciben ahora con la frecuencia igual a los ciclos que entran en un segundo nuevo. Y se produce un corrimiento al rojo igual a la frecuencia emitida sobre la frecuencia recibida, que resulta proporcional a un segundo viejo sobre un segundo nuevo, que es igual al tiempo t nuevo marcado por el reloj sobre el tiempo t viejo marcado por el mismo reloj, de donde resulta que el tiempo t viejo es igual al tiempo t nuevo sobre el corrimiento al rojo de los fotones viejos. Y la podríamos llamar la ley del tiempo actual. Por lo tanto, los fotones viejos son la herramienta que nos permite verificar y medir las variaciones de la constante delta t con el paso del tiempo. Y podemos preguntarnos, ¿existen fotones suficientemente viejos como para verificar esta ley? Todos los días recibimos fotones desde todo el universo visible hasta el fondo cósmico de microondas, y el trabajo de medirles el corrimiento al rojo con la distancia ya está hecho gracias a las supernovas 1A. Por lo tanto, podemos graficar con mucha precisión el corrimiento al rojo medido desde la Tierra a los fotones recibidos desde una distancia de hasta 13.800 millones de años luz. Un año luz son 9,46 por 10 a la 12 kilómetros. Según las últimas medidas publicadas por la colaboración Planck en 2018, a la radiación de fondo de microondas le corresponde un desplazamiento al rojo de z igual a 1089,8 y vamos a tomar un valor aproximado de z más 1 igual a 1100. Y si aplicamos la ley del tiempo actual, podemos graficar la variación del tiempo con la distancia, donde el tiempo nuevo
es el marcado por nuestro reloj hoy, aquí en la Tierra. Y el tiempo viejo es el que marcaría ese mismo reloj desde el pasado que vemos hasta el mismo fondo cósmico de microondas. ¿Se pueden verificar si estas conclusiones de la ley del tiempo actual son correctas? Sí, ya está plenamente verificada con la duración de las explosiones de las supernovas 1A, que por ser candelas estándar han sido estudiadas con muchos detalles. Si tomamos como momento inicial cuando recibimos el primer fotón de la explosión y como momento final al último fotón de cuando la supernova se extingue, habremos medido el tiempo propio de la explosión, que contiene todos los largos de Planck que separan a esos fotones desde el inicio hasta el final de la explosión. Las supernovas 1A se usan como candelas estándar porque comienzan con la misma cantidad de material, con la misma composición, siguen el mismo proceso y todas terminan con un núcleo de hierro. Entonces, todas deben durar el mismo tiempo propio. Nuestro reloj en ese lugar y en aquel momento lo podría comprobar. Pero a medida que explotan más lejos, nosotros les medimos menos tiempo desde que aparecen hasta que se extinguen. Este fenómeno no es nuevo. Se comenzó a observar en los años 70. A medida que mejoramos la tecnología, se fue confirmando que la duración de estas explosiones eran siempre menores a mayor distancia. ¿Qué explicación se le dio a estas observaciones? Algo así como que las supernovas más viejas producen menos hierro. Cualquier ingeniero químico nos diría que esa conclusión es un error. Hoy podemos decir que la duración de las supernovas 1A son las que hubiera medido nuestro reloj en los lugares donde se producían. Ese tiempo medido es cada vez menor en nuestro tiempo de hoy para el mismo lapso de la explosión, siguiendo la curva de corrimiento al rojo con la distancia. Estas observaciones son la comprobación de que la ley del tiempo actual es correcta y comprueban que la curva del tiempo desde la Tierra hasta el fondo cósmico de microondas es parecido al de la curva del tiempo que ya hemos visto y comprobado en un campo gravitacional. Por lo tanto, también podemos graficar la velocidad de la luz y ver cómo varía en el tiempo a distintas distancias. Los primeros fotones que se formaron en el fondo cósmico de microondas partieron a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo en tiempo propio, pero traen un corrimiento al rojo de 1100. Por lo tanto, su velocidad era solamente de 273 kilómetros por segundo medido con nuestros relojes actuales en la Tierra. Con el paso del tiempo, la constante delta T se acortaba mucho con la distancia en ese universo primitivo, y la velocidad de los fotones aumentaba considerablemente en nuestro reloj de hoy, y luego se atenuaba hasta llegar a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo en el presente, en la Vía Láctea, con el tiempo de nuestro reloj medido hoy. Hemos dicho que la distancia de la Tierra al fondo cósmico es de 13.800 millones de años luz. Estas distancias de cada corrimiento al rojo fueron y son medidas cotidianamente con las supernovas utilizadas como candelas estándar. Eso es correcto si tomamos al año luz como unidad de distancia, igual a 9,46 por 10 elevado a la 12 kilómetros. O sea que la distancia de la Tierra hasta el fondo cósmico de microondas es de 13,05 por 10 a la 25 metros, y es mejor expresarla en metros para no confundirnos con la medida del tiempo en años luz. Porque hasta ahora hemos considerado a la velocidad de la luz como una constante de 300.000 kilómetros por segundo para todos los fotones que fueron emitidos desde todas las distancias, en todas las épocas, sin considerar a la expansión acelerada del espacio. Hasta hoy estimamos a la edad del universo visible como 13.800 millones de años luz, lo cual sería incorrecto,
porque la velocidad de la luz medida con nuestros relojes actuales va disminuyendo de esta manera como la línea azul. Entonces, la velocidad de la luz era muchísimo más lenta cerca del fondo cósmico de microondas. Y de acuerdo a nuestros relojes, la edad del universo visible es de aproximadamente 22.000 millones de años. Como medimos con nuestro propio tiempo a todas las observaciones astronómicas, a medida que tengamos telescopios más potentes, con toda seguridad vamos a descubrir galaxias muy antiguas bien cerca del fondo de nuestro universo visible. Como ya dijimos, esta nueva teoría surge de la reinterpretación de comprobaciones experimentales que ya se hicieron. La duración decreciente de las curvas de luz de las supernovas 1A ya se comprobaron, y esa es la verificación del tiempo propio con el pasado. Nos quedan dos opciones: o aceptamos los razonamientos de esta nueva teoría del tiempo cuántico, o seguimos buscando a la energía oscura. Veamos algunas consecuencias que se derivan de esta teoría. Vamos a llamar telerreloj a un equipo confiable para medir el tiempo propio a grandes distancias. Este nuevo telerreloj fotónico es la combinación de un reloj atómico con un medidor del corrimiento al rojo de los fotones que nos envían los fenómenos lumínicos lejanos. Ningún tiempo medido en la distancia y el pasado tiene sentido sin la medición del corrimiento al rojo de los fotones recibidos del fenómeno lumínico observado. Debemos conocer el tiempo propio de cada lugar y cada época observada, porque todas las leyes de la física se cumplen con ese tiempo propio. Y esos fenómenos físicos no ocurren con nuestro tiempo medido Tx desde nuestro marco de observación X, sino con su tiempo propio T1 en el marco 1 observado. Y esos fenómenos lumínicos nos mandan fotones, con un corrimiento al rojo que les medimos ρx, y por la ley del fotón, el tiempo propio T1 es igual al tiempo medido Tx sobre ρx, y con ese tiempo T1 debemos hacer todos los cálculos del fenómeno observado. Pero necesitamos algo más. Pueden haber muchos observadores del mismo fenómeno, desde distintos lugares, con su propio tiempo Tx y midiendo distintos valores de corrimiento al rojo ρx, dependiendo de la posición en el espacio de cada observador. Actualmente nos dicen que tal estrella tiene tal corrimiento al rojo sin darnos más detalles. Necesitamos consensuar y crear un reloj patrón que nos unifique todas las medidas de tiempos y corrimientos al rojo observados, con un segundo cero para publicar a los demás nuestras experiencias. Y así como los satélites del GPS nos mandan las medidas de su tiempo corregidas a nuestra posición, deberíamos conectar nuestro telerreloj fotónico al reloj patrón, con un factor de corrección para cada lugar de observación, ubicado a nivel del mar, en una montaña, en un satélite o estación espacial, o bien lejos del campo de gravedad terrestre como el telescopio espacial James Webb. Entonces podemos cambiar nuestra publicación de la medida del tiempo propio T1, expresada en tiempo medido Tx y corrimiento al rojo X, por el tiempo patrón T0 con el corrimiento al rojo modificado al lugar de recepción del reloj patrón. Y ahora sí podríamos publicar el corrimiento al rojo de cualquier cuerpo luminoso ρ0 que todos pueden comparar con el medido desde cada posición individual distinta. El tiempo propio T1 con que se aplican las leyes físicas de aquel lugar observado sigue siendo siempre el mismo, pero nuestro tiempo unificado T0, como el corrimiento al rojo medido, sería igual para todos. Analicemos nuestra situación actual. Hasta hace tan solo 100 años atrás, los astrónomos creían que el universo era del tamaño de la Vía Láctea. El 23 de noviembre de 1924, Edwin Hubble publicó el descubrimiento que la nebulosa de Andrómeda, conocida desde hacía miles de años, era en realidad otra galaxia,
a 2.500.000 años luz de distancia fuera de la Vía Láctea. Y a medida que se descubrían más galaxias, Hubble comprobó que la luz de cada una presentaba un corrimiento al rojo proporcional a su distancia a la Tierra. Desde entonces, se interpretó que la luz presentaba un efecto Doppler como el sonido, y por lo tanto, todas las galaxias se estaban alejando de nosotros a una velocidad proporcional a su distancia. Con la interpretación de esta única observación comprobada, comenzó a escribirse la ciencia astronómica hasta el día de hoy. Yendo hacia atrás en el tiempo, todo debe tener el mismo punto de partida en esa expansión del universo. Hoy se dice que Hubble no fue el primero en descubrir la expansión del universo en 1929, sino el astrónomo y sacerdote belga Georges Lemaitre en 1927, a quien se le debe acreditar el descubrimiento. Pero lo que nadie duda actualmente es que el corrimiento al rojo significa alejamiento del cuerpo emisor de esos fotones, con la excepción del corrimiento al rojo gravitacional, como ya lo hemos analizado. Robert Pound y Glenn Repka enviaron fotones de alta frecuencia desde un lugar quieto en el sótano y lo recibían con corrimiento al rojo en el tejado, sin que hubiera alargamiento de la distancia entre el lugar de emisión y recepción de los fotones. La única interpretación posible para el corrimiento al rojo gravitacional es la variación de los tiempos propios de emisión y recepción de los fotones. Y en este caso hay coincidencia con la teoría del tiempo cuántico. Luego viene la interpretación de Hubble en la década de los años 20, y desde hace un siglo casi nadie duda del efecto Doppler lumínico. Cuando Michelson y Marley comprobaron que el éter no existía, al mismo tiempo demostraron que los fotones se emiten a la velocidad de la luz en todas direcciones. Y en 1905, Einstein demostró que la interacción fotón-electrón es instantánea, y por el descubrimiento del efecto fotoeléctrico le dieron el premio Nobel. Aunque no se pudo demostrar en vida de Einstein, ya sabemos que si algo viaja a la velocidad de la luz, no puede tener movimientos internos. Por lo tanto, el fotón no tiene ninguna oportunidad para cambiar su frecuencia interna. Aunque sea emitido hacia atrás desde un cuerpo en movimiento, el electrón le da siempre la misma frecuencia inicial. La energía que le entrega el electrón en su nacimiento no tiene nada que ver con el movimiento del cuerpo emisor al que pertenecen. Y ese fotón emitido a la velocidad de la luz instantáneamente en todas direcciones viaja por el espacio sin movimientos internos, sin cambiar su frecuencia interna inicial, aunque en su viaje doble cerca de cuerpos masivos. Por lo tanto, el efecto Doppler lumínico no puede existir solamente porque es una tradición científica que tanta gente respeta en la actualidad. Y la frutilla del postre es que hasta el día de hoy nadie ha podido demostrar fehacientemente cuál es el verdadero valor de la constante de Hubble. Y cuando en los años 90 se midieron corrimientos al rojo tan altos que si le aplicaban la ley de Hubble, los cuerpos emisores se deberían estar alejando a una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Entonces, se concluyó que el espacio se debería estar alargando. Pero para que esto ocurra, habría que hacer mucha fuerza. Esta teoría será verdad el día que se encuentre la energía oscura. Si a Einstein no le dieron el premio Nobel por la relatividad porque no lo pudo demostrar en vida, lo mismo deberíamos hacer con la expansión acelerada del espacio, hasta que no se encuentre lo que hace tanta fuerza para que el universo se estire. Veamos ahora la otra interpretación del corrimiento al rojo con la teoría del tiempo cuántico. El único motivo por el cual los fotones presentan un corrimiento al rojo es cuando el tiempo propio del lugar de emisión es diferente al tiempo propio del lugar donde se recibe para medirle su corrimiento al rojo. Por estar en movimiento, se refiere a un marco en la relatividad especial,
No tiene nada que ver con las fórmulas del efecto Doppler. Por estar en un campo gravitacional, ya lo hemos visto en detalle. Y por estar en el pasado, ya hemos visto que tenemos la suerte de tener un fenómeno idéntico que se repite en distintas épocas y que fue estudiado extensamente por tratarse de una candela estándar. Desde hace décadas se ha comprobado que el tiempo de duración de las explosiones de las supernovas 1A es más corto a medida que están más alejadas en el pasado. Estamos viviendo una crisis de la astronomía porque a medida que mejoramos nuestra tecnología para observar el espacio, encontramos más y más incongruencias con nuestros principios científicos actuales. Muchas de esas incógnitas podrían resolverse con estos nuevos conceptos. Es difícil determinar cuáles serían las consecuencias más importantes de la teoría del tiempo cuántico. Analizar a cada una en detalle nos llevaría tanto o más tiempo que toda esta charla. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo y atención. Hasta la próxima charla sobre este mismo tema.